Tú todavía no lo sabes, pero tu vida está incompleta y seguirá mientras no leas El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas. Yo soy Jesús Cervantes, te doy la bienvenida a la Sociedad de Lectores Imperfectos y hoy hablaremos precisamente de este gran libro. El loco de Dios en el fin del mundo es una crónica, pudiéramos decir que es como el género paraguas de este libro, una novela quizá, si lo queremos ver desde otro punto de vista. El autor plantea que es una especie de novela policíaca, porque tiene un misterio que hay que resolver, pero bueno, a mí me gusta definirlo quizá más bien como una crónica que narra el viaje que hace el Papa Francisco a Mongolia, y la crónica está desde el punto de vista del escritor español Javier Cercas. Es una novela de misterio porque él le quiere hacer una pregunta al Papa Francisco. Necesita esa respuesta porque ese es su único objetivo en el viaje. Les voy a leer el inicio de este gran libro que fue el que más disfruté leer el año pasado. Soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Me parece que cualquiera que lea este inicio va a querer devorar las 485 páginas que tienen esta gran crónica. Bien, hablemos un poco del autor, si les parece bien. Javier Cercas es un escritor que por allá de finales de los 90, principios del 2000, para pagar la renta, para pagar la hipoteca, las facturas, para pagarse la vida, daba clases. Y él hace mucho énfasis en eso. No era un profesor que escribía en sus tiempos libres, era un escritor que se le ganaba la vida dando clases. Y eso me parece una forma de entender la profesión, la vocación bastante interesante y bastante clara. En 2001 publica Soldados de Salamina, que es este otro libro del cual les estaré platicando después. Porque una vez que leo El loco de Dios en el fin del mundo, quiero leer todo de él. Pero bueno, él en 2001 publica este libro y entonces es un super boom. O sea, superventa se queda corto, es un fenómeno mundial y lo colocan ya como uno de los autores de los cuales la gente quiere leer más. Un libro que habla de la guerra civil cuando nadie hablaba de la guerra civil, cuando pensaban que era una lectura de nicho. Él dijo, me da igual, yo quiero escribir esta historia. Y entonces viene el boom de este escritor hace 25 años. Hoy hablaremos de su último libro. Editado por Penguin Random House, tiene, como les digo, 485 páginas. Me parece que es una edición muy linda, con una portada bastante interesante y que creo que ilustra bastante bien la figura del Papa en Mongolia. ¿Qué significaba que el Papa Francisco llegara a este país? Un Papa Francisco que se ve en la portada muy chico ante esta imponente figura. ¿Para quién es El loco de Dios en el fin del mundo? ¿A quién le recomiendo que lea esta novela? Esta novela que es crónica, que es ensayo, que es entrevista, que es biografía del Papa Francisco, que es autobiografía de Javier Cercas. Vamos, está todo en esta, como a mí me gusta llamarle, crónica, porque me parece que la crónica es el gran paraguas que nos va contando día a día lo que va ocurriendo, con quién se va encontrando, pero está esa intriga, ese misterio de, ¿le pudo preguntar Javier Cercas al Papa Francisco sobre la resurrección de la carne y la vida eterna? ¿O no se lo pudo preguntar? Y en caso de que sí, ¿qué le respondió? ¿No? Porque le van, a lo largo del viaje, se va encontrando con distinta gente y esta gente le va respondiendo lo que ellos creen. Pero la respuesta que nos interesa es la del Papa Francisco. Es un libro para la gente que esté pasando por una crisis espiritual, una crisis de fe. Ya sea porque estás dejando de creer o porque empiezas a creer. Me parece que en este mundo en el que cada vez las instituciones están perdiendo peso, pero no así la fe o no así la espiritualidad,
Creo que los grupos de señoras que antes se juntaban al rosario, o los grupos de personas, mejor dicho, que antes se juntaban a rezar el rosario, hoy se juntan a otro tipo de ceremonias o rituales espirituales que no están inscritos en una religión. O se van a la montaña o buscan de alguna manera conectar consigo mismos y con ese ser ente más grande que ellos, con el universo, con la vida, con su alma, con como cada quien le quiera llamar, independientemente de si crees o no en Dios, si crees o no en una iglesia en particular, si estás adscrito a ella o no. Me parece que es un libro que tienes que leer. En un país católico como México, como España, leer El Ojo de Dios en el Fin del Mundo nos hace entender un poco más quiénes somos. Porque independientemente de que creamos o no, de que seamos o no parte de la religión católica, los valores católicos me parece que permean nuestra cultura, independientemente de nuestras creencias individuales. Por eso me parece que es muy necesario que nos acerquemos a este libro de Cercas. Este libro también es para estudiantes o profesionales de la comunicación. Yo no había caído en cuenta sino hasta que leí El Ojo de Dios en el Fin del Mundo, que el Vaticano es la agencia de comunicación, de información más impresionante que puede haber en el mundo. Los tentáculos del Vaticano a través de los misioneros llegan a cualquier rincón de este planeta, prácticamente cualquier rincón de este planeta, y pueden obtener información de ahí y llevar a través de esos mismos canales de comunicación los mensajes matizados o incluso construidos de manera distinta dependiendo a quién se quieren dirigir. Me parece que es una gran clase de comunicación, de periodismo, de escritura creativa, porque también las entrevistas, la forma en cómo se enfrenta Javier Cercas a los personajes, cómo los entrevista, cómo se encuentra con ellos, más allá de enfrentarlos, mejor dicho, cómo se encuentra con ellos, cómo los escucha, cómo les hace las preguntas que les quiere hacer, me parece una gran clase de entrevista. ¿Para quién más es El Ojo de Dios en el Fin del Mundo? Para gente que quiere escuchar historias extraordinarias. Por supuesto, la del Papa Francisco, también la de Javier Cercas, me parece que es una historia extraordinaria, pero la de todas las personas que entrevista, vaticanistas, misioneros, misioneras, las personas que están en una misión, o vamos, los misioneros, las misioneras de verdad, es impresionante las historias de vida que tienen. Es genial acercarse a través de las letras de Cercas a estas historias. Es realmente impresionante. También es para gente que tenga la misma pregunta que Javier. ¿Existe la vida después de la muerte? Yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos. Yo creo que es algo que a nadie nos es indiferente. Yo no sé si hay alguien que esté convencido de que sí la hay o no la hay. De alguna manera, al no tener la certeza, uno puede tener la fe o la creencia de que no la hay o de que sí la hay, pero al no tener la certeza es algo que nos mueve un poco a todos, me parece. Y hay una figura muy importante en este mundo que puede que responda a esto. Y por eso hay que leer este libro. Finalmente, me parece que este libro es para gente que quiera leer una prosa sabrosa. Así de fácil. El Loco de Dios en el Fin del Mundo es muy rico de leer. La pluma de Cercas es genial. Te va llevando, te va contando cómo va doblando por las calles, a qué huelen las cosas, a qué saben las cosas, qué impresión le da a su interlocutor, que, vamos, en general uno se siente allá a un lado, uno siente que va de la mano con el escritor en este viaje, en las oficinas del Vaticano, en Mongolia, en el hotel, en los eventos que hay en este viaje que hace a Ulan Bator, a Mongolia. Es un gran libro. Por otra parte, el libro nos genera reflexiones bien interesantes en torno a la existencia de Dios, por una parte, pero también a las diferencias en cómo se percibe a la Iglesia Católica, cómo se presenta a la Iglesia Católica, cómo opera la Iglesia Católica en países católicos como México, como España, como Italia, en contraposición con o en contraste con países como Mongolia, como China, en donde el Papa Francisco, en el caso particular de Mongolia, es como si llegara el líder religioso de una secta exótica a México, ¿no? O a España, o a Italia. Es otro mundo, es otra forma de creer, es otro sistema de valores y es muy interesante salirnos a través del libro de esta, o ver en perspectiva, mejor dicho,
todo nuestro sistema de valores, ponerlo o contraponerlo con el de Mongolia y ver estas diferencias desde los ojos de un no creyente, de un ateo, que es el autor. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de este libro y que valoro demasiado es que está escrito en primera persona. Está, como en prácticamente toda crónica, está el filtro de la subjetividad puesto constantemente ahí, es decir, no vemos las cosas tal cual son, vemos las cosas tal cual las siente, tal cual las cuenta Javier Cercas, pero no cae en un ejercicio narcisista. No se siente en ningún momento que él quiera ponerse como lo más importante en el viaje, ni mucho menos. Es simplemente los lentes a través de los cuales vamos a ver esta experiencia que él tuvo, nosotros no, pero que gracias a su pluma vamos a poder acercarnos a esa experiencia que él tuvo y tener esa cercanía, a propósito del apellido del autor, con su experiencia. Es un libro que habla del encuentro con el otro, un libro que aborda el encuentro entre las diferencias, que señala la tolerancia como algo negativo. No se trata de tolerar al diferente, no se trata de tolerar al que piensa distinto a mí, al que cree distinto a mí, al que tiene prácticas distintas, rituales distintos. No, se trata de entender a ese otro, se trata de valorar a ese otro, de saber que ese otro piensa, cree, practica, hace distinto a mí, porque nace en otro contexto cultural y entonces precisamente al entender que son esos contextos los que nos hacen distintos, lejos de serlo per se, naturalmente, y una vez que lo entiendo, celebrar esa diferencia, darme cuenta que es tan valiosa la forma de creer, de pensar, de hacer del otro como la mía, y que encontrarnos nos beneficia a todos, celebrar al otro por la diferencia, no tolerar su diferencia. Y eso me parece que son algunas de las reflexiones que me llevo de este libro y que me parecen muy, muy valiosas. Y bueno, como te digo, de esta y muchas cosas más habla El Loco de Dios en el Fin del Mundo. Un libro que te recomiendo muchísimo leer, un libro que, como te decía al principio, tu vida está incompleta si no te acercas a él. Corre a la primera librería que encuentres o en línea, cómpralo, tenlo, disfrútalo, vívelo y déjame aquí en los comentarios qué piensas de él. Si ya lo leíste, te voy a agradecer mucho que me pongas si estás de acuerdo con lo que digo, si no, qué cosas consideras que se me pasó decir, qué cosas consideras que estoy teniendo una lectura equivocada de este libro, desde tu perspectiva, por supuesto. Y platícame también si has leído algún otro de las novelas, de las crónicas de Javier Cercas. Dime si leíste Soldados de Salamina, si vale la pena leerlo o no, si me quedo con El Loco de Dios en el Fin del Mundo, si leo toda su obra o no. Platícame tu experiencia con este autor. Yo por lo pronto me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, a que formes parte de la sociedad de lectores imperfectos, para que cada vez seamos más quienes conformamos esta comunidad, quienes reflexionamos en torno a las lecturas que hacemos y así podamos disfrutar todavía más de leer. Yo soy Jesús Cervantes, te agradezco mucho que me hayas acompañado al final de este video y te deseo que tengas una excelente jornada. Hasta luego.